podrá ser el país más feliz del mundo, pero con este clima con el que llegamos, vamos a comprobar eso. Allí ya tenemos un primer choque en cuanto a esto de que es el país más feliz del mundo. Por lo menos el señor autobusero no es el más feliz del mundo. Todo está cubierto de nieve, mojado, húmedo. El cielo gris. Está tan húmedo, tan mojado y tan todo. Vean cómo estoy sintiendo el poder. Miren cómo me brota el humo. Y bueno, para los que siguen este canal muy de cerca y han visto la serie anterior, pues sabrán que duramos varios días sin ver la luz del sol. Y justo estar aquí, miren, paraditos con este sol pegando, la verdad es que no tiene precio. Si quieren saber cómo es pasar todo el día de noche, donde nunca amanece, donde nunca el sol aparece, tienen que ver la serie que estuve publicando justo antes que esta, donde estuvimos visitando las islas Svalbard. Durante esta época, durante meses, siempre es de noche y estuvimos descubriendo a detalle cómo es la vida allí. Pero bueno, ahora estamos preparándonos para tener nuestras primeras impresiones de Finlandia, este país del que uno escucha hablar tanto, en las noticias aparece muchísimo que es el mejor país del mundo, que es el país más feliz del mundo, pero ¿será esto cierto? ¿Será esto verdad? ¿O será comprado este tipo de opiniones, este tipo de informaciones, de noticias? Eso es lo que vamos a descubrir, además de saber cómo es la vida diaria aquí, cuál es el costo de vida, si vale la pena ir allá o no, qué oportunidades tenemos para poder hacerlo. Todo eso lo verán en esta serie que comienza con este primer video. Para ello estamos saliendo desde el aeropuerto de Oslo, porque fue aquí a donde llegamos después de nuestra visita a Svalbard. Ahora toca llegar a la capital, a Helsinki. Miren, por cierto, antes de abordar el avión les debo comentar que tengan precaución aquí en Noruega si hacen escala aquí o si van a venir para acá, porque Uber funciona fatal, ¿ok? No cuenten con Uber para llegar a tiempo a los lugares, porque ya nos pasó anoche y nos pasó hoy esta mañana para venir al aeropuerto. Tuvimos que venir en un autobús que, por suerte, en el hotel donde nos quedábamos llegaba el autobús directamente al hotel a buscar pasajeros. Obviamente que tiene un costo, un precio. Pagamos como $7 por persona aproximadamente el autobús hasta el aeropuerto. Pero Uber lo pedía, me lo cancelaban, lo pedía, el conductor se ponía a dar vueltas y lo mismo nos ocurrió anoche. Así que tengan mucha precaución. Otra cosa, ayer tuvimos una muy mala experiencia, pero terrible experiencia con Airbnb. Alquilamos un Airbnb, lo tenía reservado desde hace como 2 meses. Al momento de llegar al hospedaje, pues las instrucciones para poder acceder a él no me las habían dejado en la aplicación, porque normalmente te las dejan. Otro método es que te manden un mensaje de texto por la aplicación, el anfitrión, y te diga todas las instrucciones necesarias. Tampoco ocurrió. Cuando intenté contactar al anfitrión, pues nunca me mandó la información, nunca se contactó conmigo. Llamé al número que estaba en la aplicación del anfitrión, contestó una persona mayor que no tenía ni idea de qué hacer. Esa persona sí tenía contacto con el dueño del apartamento, pero no lograba tampoco comunicarse. Entonces, un desastre. Por suerte, 2 chicos que estaban justo fuera del edificio nos ayudaron, nos ingresaron al edificio porque además estaba nevando con temperaturas bajo cero, y pues dijeron, bueno, esperen aquí en la cocina del lugar y vemos a ver qué podemos hacer. Llamaron, hablaron, pero nada, no pudimos resolver. Lo que hicimos fue terminar yendo a un hotel que estaba a 3 minutos caminando, que estaba bien cerca, por suerte para nosotros, y resolvimos de esa manera. Así que bueno, precaución, que les manden todas las instrucciones de una sola vez para que cuando lleguen no les dé la sorpresa que nos ocurre a nosotros. Así que este son el tipo de cosas que pueden suceder y que pueden hacerte perder dinero. Podrá ser el país más feliz del mundo, pero con este clima con el que llegamos, vamos a comprobar eso. Miren, pregunta muy seria. ¿Ustedes son de los que cuando aterriza el avión se paran y esperan en el pasillo, o se quedan sentados y esperan a que ya fluya y se bajan de entre los últimos? Comenten allí. Yo depende. Si estoy así como con mucha prisa de que voy a llegar tarde a una conexión o lo que sea, o necesito salir sí porque sí, trato de pararme lo más rápido posible y avanzar. Si no, me siento como ahorita y dejo que vayan avanzando ya. Bueno, así es, oficialmente en un nuevo país. Bueno, emocionado. Siempre es emocionante visitar un nuevo país, y más cuando está bien lejos. Y aunque estamos por acá en Europa, normalmente ya estos países son de otro nivel en los niveles europeos. Ya estuvimos visitando, ustedes saben, Noruega, y pues realmente no sé qué diferencias vaya a haber en Finlandia con respecto a Noruega. Y aunque Finlandia no es considerado un país
escandinavo, sí es un país nórdico, a diferencia pues de Noruega. El aeropuerto, normal, tranquilo. Ahorita lo que vamos a hacer es ir a nuestro hospedaje para dejar maletas. Y la verdad es que no sé qué tanto vayamos a poder hacer hoy de ir al centro de la ciudad. No sé también cómo vaya a estar el tiempo hoy, si estará lloviendo o no, aunque se ve así súper nublado. Ey, sí me llama la atención el poco de idiomas en los que están los letreros. Por lo que logro ver, ahí está en ruso, en chino, en coreano, en inglés, en noruego y finlandés. Miren, todo este gran grupo es de personas de ojos rasgados. Vienen muchísimo. ¿Por qué vendrán tanto a Finlandia? Hay que investigar. Vamos a ver si conseguimos tomar el autobús número 600 que nos acerca a el centro de la ciudad. Estamos como a 1 hora y 15 minutos en bus. Si fuésemos de taxi son aproximadamente unos 40 minutos. Bueno, aquí es fácil, amigos. En estos países normalmente está muy bien señalizado. Solo estén pendientes de los letreros y hacia esta zona dice que están los autobuses, el tren. Vamos a ver qué opción es la que más nos conviene. A veces la opción más barata es tren, pero veamos cómo es aquí. Miren, a las afueras ya del aeropuerto, aquí está la gran estación de autobuses. Solo tienen que buscar el número que les convenga. Vamos a ver si se paga aquí, que por lo que veo hay una máquina allí. Pero les quería comentar algo curioso, y es esta especie de piedritas que están sueltas por los sitios peatonales. Miren, todo está cubierto de eso. Y lo que he notado es que creo que es a propósito, no sé, voy a investigarlo también, porque cuando se congela el piso, que hay hielo, estas piedritas quedan como por encima, entonces te crean como una especie de superficie para que no te termines resbalando, porque aquí miren los niveles de nieve que hay. Bueno, según Google Maps, nosotros deberíamos de tomar el número 600, que es este de aquí. Miren, ya compramos los tickets y nos montamos de una en el autobús, porque miren, el señor la verdad es que no es muy amable, que digamos, no nos ayudó mucho. Miren, nos hicimos amigos de... Thank you, you're welcome. Miren, el ticket cuesta 4,10 €. Es un ticket solo para ida y bueno, compramos 2. Quiero aclararles algo, que la pantallita dividía a la capital en varias zonas y Helsinki estaba justamente en un punto en donde no sabemos si era zona A o zona B. Obviamente mientras más lejos, más caro. El chico le preguntó ya al señor, porque ya yo le había preguntado la primera vez y ni siquiera me dirigió la palabra y no quería ni responder, y él le dijo zona 3. No existe la zona 3, entonces asumimos que era la 6, en todo caso era más caro, así que lo pagamos. Habría que ver bien, a confirmar bien cuál zona era la que tuviésemos que pagar, porque posiblemente hubiese sido un poco menos y hubiese sido un poco más amable. No compramos la D porque era la más alejada de la ciudad, entonces como íbamos a estar en el centro, A y B ya era suficiente. Pero no había zona A y B, tenías que comprar A, B, C. Entonces, bueno, así es la cosa. Como pueden ver, aquí la moneda es el euro. A diferencia de Noruega, que utiliza las coronas noruegas, Noruega forma parte del espacio Schengen, pero no forma parte de la Comunidad Europea. En cambio, Finlandia sí forma parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Ahora, a propósito de que el señor no fue muy amable, el señor del autobús, allí ya tenemos un primer choque en cuanto a esto de que es el país más feliz del mundo. Por lo menos el señor autobusero no es el más feliz del mundo. Miren, esas dos personas allá están haciendo 2 muñecos de nieve. Y aquí también, miren. Se ve divertido, pero miren, todo está cubierto de nieve, mojado, húmedo, el cielo gris. Ok, aquí nos dejó el autobús y miren, enfrente de un gran charco de agua de la nieve que se va derritiendo. Esto no es divertido. Apenas nos bajamos, vamos y decimos que... Aquí caminar, bueno, por donde se pueda. Miren esto. O te montas encima de la nieve o te montas encima del charco. Y con las maletas, o sea, burda de complicado. Y de paso tenemos que agarrar un tranvía, que me imagino que es por aquí. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos que pagar otro ticket que vale 2.95 para acercarnos a nuestro hotel. Ok, listo, un ticket listo. Bueno, la verdad es muy sencillo adquirir los tickets con las máquinas. Ya estamos esperando, faltan 6 minutos. Lo que sí es que es súper incómodo andar así en esta época en la que la nieve medio se derrite, sigue cayendo. El frío, eso sí, no está tan fuerte como donde estábamos en Svalbard, pero la verdad es que bueno, estoy sin guantes y no me siento así terrible, está aguantable. A mí me faltan algunas capas más de ropa, la verdad. Y ahorita tengo solo un calentador que con esto no se sale, esto va debajo de una ropa. Yo sí estoy bien, yo sí me monté todo y tengo mis 2 calentadores debajo y este que no es muy caliente, pero ya con los calentadores está bien. Aquí tenemos la pantalla que faltan 5 minutitos, es el número 3, aquí te dice el número del autobús, hacia la dirección donde va y los minutos que faltan para que llegue. Bueno, mi cabello está bastante diferente porque he tenido el gorrito puesto en los últimos, bueno, la última semana
prácticamente. Y les quería acotar de que nosotros estamos gastando para ir a nuestro Airbnb por bus 7 euros cada uno. O sea, son 14 euros en total. Versus los 40 y tal, 50 y tal euros. 50 euros valía el taxi desde el aeropuerto hasta el Airbnb. Entonces, bueno, se ahorra bastante, ¿eh? Bueno, llegó el tranvía. Vamos a subirnos. Miren, 100 euros de multa por sentarte en los puestos especiales para personas discapacitadas, personas mayores, embarazadas. Bueno, miren, una señora se bajó con un bastón que lo tiene ahí y otra se montó con un bastón que lo tiene en la mano. Sacando algunas deducciones, puedo decir que se deban a los pisos húmedos, mojados y llenos de nieve. Ahí lo estaremos analizando porque obviamente de esta serie vamos a estar haciendo un video de cómo se vive en este país. Así que si no se lo quieren perder, pues tienen que suscribirse al canal, ahí en el botoncito que a veces ven los videos y no saben si están suscritos. Ya obtuvimos las llaves en una cajita por allá que me dejaron en una bicicleta. Miren los alrededores, cómo está todo. No puede ni grabar. No, y acabo de ver a dos personas mayores caminando con bastones como que se estaban esquiando. Y es que ahorita volví a hacer así, casi me caigo. Fue la peor vez. Es que miren, está súper resbaladizo porque está con nieve, que es esta nieve que queda lisita, ¿saben? Y fíjense, las grumitas están también por aquí, pero es que no es que sean de mucha ayuda porque está tan húmedo, tan mojado y tan todo. Vean lo que ponen aquí en los edificios como para limpiarte los zapatos. Me imagino que para quitarte las piedritas y la nieve y todo y tratar de en lo posible de no ensuciar el edificio. Y hemos llegado a nuestro Airbnb. Esta es la entrada. Fíjense que ponen unas chancletitas y pantuflas aquí para colgar los grandes suéteres que hay que tener en esta ciudad, sobre todo en esta época. Mesa del comedor para 4 personas. Tenemos una pequeña sala de estar acá con un sillón bien bonito y un sofá aquí para poder ver un poquito de tele. Tenemos una ventana por acá, miren, a ver la vista. Bueno, el estacionamiento, unos edificios por allá. Por aquí tenemos una pequeñísima, minúscula cocina, miren. Pero creo que tiene todo lo necesario. Miren, tiene aquí el fogón para lavar platos, microondas, hasta un lavavajillas tienen y una nevera que está montada en un mueble. Vamos a ver por aquí, tenemos un pequeño estante con libros, con vasos. Miren, baño, tiene todo lo necesario, está calientito. Tenemos un área de ducha aquí, que miren qué interesante, tienen una lavadora aquí en el baño y para la ducha simplemente pues trancas aquí y ya tienes el espacio de ducha aquí, todo en uno. Luego si seguimos por aquí, esto debe ser un armario y por este lado tenemos la habitación. Cama se ve bastante cómoda. Miren, tenemos 3 plantitas acá, un escritorio. También tenemos una vista. Ay, miren, todavía está adornado ya de Navidad. Miren ese pino, qué bonito. Y bueno, el precio que estamos pagando por todo este lugar para nosotros solos es de 76 euros la noche aproximadamente nos está costando. También esto va a depender de la cantidad de noches que ustedes vayan a escoger, porque a veces cuando son varias noches pues el precio se reduce un poco, pero yo lo veo bastante bien para los precios que están hoy en día los hospedajes. No sé qué vamos a hacer realmente. Yo creo que aquí ya cae la noche a eso de las 4:30 de la tarde, así que hay que aprovechar el día desde muy temprano para tener luz de día. Tenemos que comer algo también, entonces a lo mejor me echo un bañito, me relajo y luego salimos por aquí mismo a ver qué tenemos cerca para comer, o quizás pedimos un delivery y nos quedamos aquí relajados hoy para descansar, porque hoy fue un día de todo el día de vuelos. Ya les iré contando. Bueno, ahorita estamos pasando por el Design District, donde podemos ver que, bueno, hay varias tiendas de ropa, centros de estética, joyería. Hay de todo un poco. He visto varias floristerías como esta, que están súper bonitas. Miren, te ponen las flores aquí afuera. Y en este caso, mini cebollitas. Pero hay arreglos y hay de todo tipo de cosas. Y bueno, aquí vamos a estar recorriendo un poco de la ciudad el día de hoy. Ya por esta calle hemos visto como 4 peluquerías. Como que les gustan las peluquerías a los finlandeses. Que por cierto, hay 2 maneras de referirse pues a la gente que es de Finlandia. Finlandés es el más recomendado porque puedes decir finés, pero realmente deberías de decir finés para referirte al idioma. Y por cierto, la mayoría de los finlandeses hablan finés como su lengua materna, la cual es una de las pocas lenguas oficiales de la Unión Europea que no descienden de la familia indoeuropea. La segunda lengua oficial de Finlandia es el sueco, hablado como lengua materna por el 5.6% de la población. Miren, estas máquinas son vitales aquí en Finlandia.
para poder pues quitar la nieve. Aquí todos los carros patinan. Otra peluquería. Y bueno, la verdad es que no sé por qué van tanto a la peluquería, por lo menos en esta época, porque uno usa gorro a cada rato. Aunque yo me lo quité porque dije, ya estoy cansado de usar el gorro. Voy a pasar un poquito de frío, aunque lo traigo en el morral por si acaso. Y por eso es que me ven el cabello así, porque está hecho un desastre por el gorro. Lo que sí es que debo destacar que la ciudad es muy bonita. Y este ambiente que le da la nieve, así todo blanquito, a excepción de esas montañas que ya están todas sucias la nieve, pues se ve súper de cuento así de hada, de película. Pero ahora, ¿por qué tantos finlandeses hablan también sueco? Esto se debe a su ubicación, y es que está situado en el noreste de Europa y tiene como fronteras al oeste Suecia. Al este está Rusia y al norte con Noruega. Por el oeste y el sur está rodeado por el mar Báltico, que lo separa de Suecia y Estonia, cruzando los golfos de Botnia y Finlandia, respectivamente. Bueno, menos mal que yo me traje mis zapatos impermeables a prueba de todo, porque aquí hay que investigar cosas. Miren, aquí seguramente hicieron un muñeco de nieve, pero solo quedó el cuerpo del muñeco. Pero miren esto, como está todo hiper mega congelado. Aquí pusieron una velita y ahí quedó. Las cacas de los perros están por ahí también, pero debe ser difícil recogerla de la nieve. Pero miren, la dejan por ahí por todos lados. Miren eso. Muy mal, muy mal. Vean este cúmulo de nieve aquí. Es enorme, es como de 2 metros o más. La capital y ciudad más importante del país es donde nos encontramos en este momento, que es Helsinki. Ahora, la segunda ciudad más importante y área urbana más grande es la ciudad de Tampere, que queda a 180 kilómetros de aquí de la capital. Finlandia cuenta con una población de 5.6 millones de habitantes en un área de 338.145 kilómetros cuadrados. La gran mayoría de la población del país se concentra en el extremo sur, en la costa del Golfo de Finlandia y sus alrededores, incluyendo el área metropolitana de Helsinki. A ver, en nuestros países es muy común ver un partido de fútbol así callejero o de béisbol, pero aquí en Helsinki es muy común ver pues simplemente una pista de hielo para jugar hockey. Y los niños ahí con sus habilidades, todos unos expertos patinadores. Miren qué brutal. Además la pista está impecable, miren eso. Yo nunca había visto practicar hockey sobre hielo así en vivo y directo. Todos son jóvenes, yo me imagino que es como una escuela que practican aquí pues este deporte. Y bueno, aunque podría parecer por esta escena de que el deporte nacional pueda ser el hockey sobre hielo, pues no. Aquí el deporte nacional se llama pesäpallo o pesapalo. Es, vamos a decir así, como el béisbol finlandés. Y fue diseñado por Lauri Pikala, que cogió la idea tras haber visto el béisbol en la década de 1910. Y bueno, la verdad es que entiendo que este no sea el deporte nacional, tomando en cuenta que no siempre está nevado el país. Y aunque hay canchas pues techadas que adaptan para esto, pues no sé, por alguna razón es una especie de béisbol. Bueno, una de las cosas que sí debo destacar y que me he fijado es en lo perfectos que están la mayoría de los edificios. Están impecables. Miren ese, por ejemplo. Y los detalles además, increíbles. Hay muchos edificios de ladrillos, pero están muy bonitos. ¡Wow! Miren esto, que la verdad es que yo creo que ya es un problema muy grave lo de la nieve aquí en esta época. Miren a Angie ahí y miren el tamaño de esa montaña de nieve ahí. Y está en medio de este paso peatonal. Y no es nada más la nieve, es además después pues el charquero de agua que se hace. Aquí no es que ha llovido, es que se derrite la nieve y se hacen estos charcos de agua. Y justo están casi que en los pasos peatonales. Bueno, si me tocara sacar al señor Pucci por aquí, también tendría que tener unas mediecitas como ese perrito de allí. No le gustaría mucho a Apolo porque Apolo le huye al agua. A los charquitos los rodea. Por cierto, anoche terminamos comiendo en una pizzería que quedaba en la esquina, porque la verdad que queríamos como descansar el día de ayer. Por eso no les mostré más allá y pararnos hoy bien temprano y salir desde temprano. Entonces queríamos aprovechar la máxima luz posible, porque ese es otro tema aquí durante el invierno, que oscurece tan temprano que, bueno, si quieres recibir
la luz del día, pues tienes que madrugar. ¡Ey! Miren los carritos que utiliza la gente que entrega los correos. ¿Qué tal? Nunca los había visto. Son súper extraños. Me imagino que es la forma que ha conseguido la ciudad para poder distribuir las cartas de mejor manera, porque hay algunas subidas, bajadas entre el tema de la nieve. Cuando, por ejemplo, están en esta época, pues arrastrar un carrito de esos normales que normalmente llevan así arrastrados, pues no es lo más ideal. Y tampoco quizás una camioneta o un carro, porque para estacionarse debe ser un problema aquí entre la nieve y todo está congestionado. Miren, como en cualquier otra capital europea, hay de estos baños públicos, algunos diferentes en otras ciudades, algunos más elegantes, otros más comunes. No está muy limpio, pero está ahí operativo. Bueno, justo donde los he traído es un gran parque abierto, inaugurado en 1812, con avenidas arboladas y un escenario perfecto para, por ejemplo, hacer conciertos de música en directo. La gente también en verano se viene para acá a hacer picnics. Solamente que, bueno, ahorita hacer un picnic, pues, como que no. Bueno, aquí los cuervos son un poco cifrinos y llevan otro traje puesto. No son los típicos todos negros. Pero, por favor, a petición del Estado, no alimente a los animales. Por cierto, hablando acerca del Estado, en el país existe un estado del bienestar, así como también una política altamente democrática y con niveles sumamente bajos de corrupción. Ya quisiera yo. Pero bueno, así como predomina todavía la decoración navideña, aquí también es una nación predominantemente cristiana, donde aproximadamente el 67.1% de la población total, de 5.6 millones, sigue el cristianismo. La gran mayoría son miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, protestante. El 32% no está afiliado y el 0.8% sigue otras religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, entre otras. Me pregunto, ¿existirá una estadística de cuántos guantes y gorros se pierden en estos países fríos al día? Porque es que a cada rato ves, miren, a alguien que se le olvidó su guante, se le cayó. Otra cosa que es un detallazo a destacar es que normalmente en las calles, en las plazas, en cualquier sitio público que esté expuesto, los lugares para sentarte, como estos banquitos, son de madera. No se van a congelar si fuesen, por ejemplo, metálicos, que normalmente podemos conseguir bancos metálicos. En este caso no, son totalmente de madera para evitar esto, porque imagínense que esto fuera metálico y te entra en contacto con la piel. Uno, incomodísimo por el frío. Dos, hasta se te puede pegar la piel allí. Discúlpeme que destaque mucho el tema de la nieve y todo lo que tenga que ver relacionado, pero es que me da mucha curiosidad. Miren la capa de hielo que hay ahí. O sea, miren dónde está el banco y miren el hueco que hay alrededor, y fíjense la capa de hielo que se le forma abajo. Y bueno, yo por lo menos en este banquito no me sentaría. Bueno, supongo que en verano esto será una fuente de este parque, pero tiene lugares hermosísimos. Miren, por ejemplo, ese lugar está espectacular con sus ventanales y con vistas a la plaza. Muy, muy bonito realmente. Y bueno, los precios de este café que está acá, pues aquí los pueden ver. Entender, pues no mucho. Esta columna de aquí sería para el finés y esta columna de aquí sería para el sueco. Aquí es donde te das cuenta de que mucha población habla obviamente el finés y también mucha población habla el sueco. ¿Cómo luce el finés? Pues ahí ustedes lo pueden ver. Hermaista Hokirapukei Toa. Pero bueno, otra cosa que podemos notar, lo que le dije en cuanto a los precios, aquí se utiliza el euro, porque como ya les dije, forma parte de la Unión Europea. Pero antes de que se utilizara el euro como moneda oficial acá, era el marco finés. Y este coexistió con el euro entre el 99 y el 2002. Y justamente en ese año salió completamente de circulación. Y llegamos a las orillas del congelado mar Báltico. Miren qué locura. Todo esto está congelado. Y sí, aquí lo que estamos viendo pues son las orillas del Golfo de Finlandia
que pues es alimentado por el mar Báltico. Uno se ve tentado a caminar por este mar congelado, pero la verdad es que debe ser muy peligroso porque tú no sabes qué tan grueso está el hielo y caerse en esas aguas congeladas y nadie que te pueda rescatar rápidamente, pues te mueres rápidamente congelado, la verdad. Así que no inventen mucho. Justo enfrente, amigos míos, está la oficina del ayuntamiento. Bueno, y aprovechando las banderas que ondean allí en el ayuntamiento, les hablo un poco acerca de ella. La bandera de Finlandia está compuesta por una cruz azul sobre un fondo blanco. Fue declarada oficial por una ley promulgada el 29 de mayo de 1918, casi 6 meses después de la independencia de Finlandia. Una nueva ley que la regula entró en vigor en 1978. Hay dos modelos, la bandera nacional y la bandera oficial del estado. La bandera nacional tiene forma rectangular, también contiene la cruz escandinava, al igual que las banderas de Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia. Aquí podemos ver algunos puestos callejeros de algo que no entiendo. Bueno, ahí dice hot dog, es lo único que logro ver, pero fíjense que cómo lo cierran para que la gente pueda comer un poco con más de calorcito en el cuerpo. Aquí pues tenemos algunas ventas también de souvenirs. Ay, miren el renito, qué bonito. Hay que ver si conseguimos un imán. Ay, este está precioso para la nevera. Aquí seguramente vamos a elegir nuestro imán de Finlandia. Bueno, miren, aquí tenemos una pequeña estación para tomar un pequeño ferry que te puede llevar a diferentes zonas de la capital. Y los precios, miren, 9 euros los adultos, de entre 7 a 17, 4,50. Y entre 0 y 6 años es totalmente gratis. Esto es para el trayecto A-B, las 24 horas. Y si es de 80 minutos, es a 2,95. 1,48 igual 0. Puedes ir a todos estos puntos de la ciudad. Helsinki está en el A y el B, ¿ok? Pero fíjense que te puedes ir a varios puntos de la ciudad en ferry. Una forma bastante peculiar de transportarte. Aquí pueden comprar el ticket en estas máquinas. Fíjense que todas estas máquinas puedes comprar tanto para el bus, como para el tranvía, como para el metro y para los ferries. Y bueno, muy cerca del ayuntamiento, que lo dejamos justamente allá atrás, a pocos metros de distancia, está el Palacio Presidencial. Y es este edificio que ustedes están viendo. El edificio fue diseñado por el arquitecto Per Granstedt en 1814 y se terminó de construir en 1820. El estilo del edificio es de imperio y tiene unas 100 habitaciones. Durante la Primera Guerra Mundial fue un hospital militar. El sistema finlandés es fundamentalmente parlamentario, aunque el presidente posee algunos poderes notables. El núcleo ejecutivo descansa en el Consejo de Estado, encabezado por el primer ministro, elegido por el Parlamento. Dicho Consejo de Estado lo completa ministro de varios departamentos del gobierno central, así como un miembro ex oficio, el canciller de justicia. La Constitución del 2000, hoy vigente, establece como autoridad última al Parlamento de Finlandia. Bueno, acabamos de grabar al presidente montándose en el auto aquí frente al Palacio Presidencial. Era él, sí, era él. ¡Qué locura! Tienes este tipo de oportunidades y además experimentas este tipo de cosas en estos países, y que te puedas acercar tanto al Palacio Presidencial y estar a tan solo metros de distancia del presidente, más allá de la seguridad que puede tener allí en el palacio y de los guardias que estaban allí, que ni siquiera es una gran cantidad de guardias los que están allí. No hay tanta seguridad, la verdad. Entonces aquí es donde te das cuenta cuán seguro es este país cuando a su presidente lo resguardan sin mayor relevancia, sin mayor parafernalia. Ni siquiera yo en mi país he visto a ninguno de los presidentes, y mucho menos de cerca. Pero bueno, continuando con este tema, el Parlamento de Finlandia, compuesto por 200 miembros, puede cambiar la constitución, causar la dimisión del Consejo de Estado o anular vetos presidenciales. Sus actos no están sujetos a revisión judicial. Las propuestas legislativas nacen del Consejo de Estado o de los miembros del Parlamento, que son elegidos cada 4 años. El sistema judicial finlandés está dividido en dos ramas: tribunales con jurisdicción criminal o civil y tribunales especiales con la responsabilidad del pleito entre el público y los órganos administrativos del Estado.
La ley finlandesa está jerarquizada, los tribunales locales por debajo de los tribunales de apelación regionales y estos por debajo de la Corte Suprema. Fíjense que he notado que los uniformes son más parecidos a uniformes rusos que a uniformes europeos. Y eso quizás se debe a su historia y además, obviamente, a su cercanía con Rusia, pero sobre todo su historia, que ya voy a estar hablándoles más acerca de eso. Bueno, si les soy sincero en este punto, todavía no entiendo por qué en Finlandia las personas son las más felices del mundo. Porque realmente con este frío, no sé cómo eso hace de ser posible. Pero obviamente los vamos a estar analizando porque no nada más el clima va a jugar a favor o en contra de esto. Y para ello pues tienen que ver toda la serie porque en el siguiente episodio vamos a estar analizando de cómo es la vida en Finlandia. Más allá de mis primeras impresiones, vamos a estar hablando con algunas personas que ya hacen vida aquí, sobre todo de quizás latinos, que nos puedan contar un poco acerca de cómo se han adaptado a este país, cómo está actualmente la vida aquí, el costo de vida y pues analizar desde otros puntos de vista el por qué este podría ser el país más feliz del mundo. Quizás es por su sistema de salud, por su sistema de educación, por la calidad de vida, por muchos factores que van más allá de exponerse a este frío durante el invierno. Bueno, fíjense que la ciudad está rodeada de agua, ¿ok? Por eso vamos a ver que mucho del entorno se va a desarrollar así, con barcos, con costas. Hemos llegado a un punto bastante emblemático de la ciudad de Helsinki y es su catedral. Imponente allí, está brutal. Miren las escaleras como están cubiertas de nieve, le da un estilo allí bien particular. Y justo al lado tenemos el edificio del Senado, que es ese que está justo allí. Y aprovechando que estamos en este icónico lugar de la ciudad, tengo que contarles más acerca de la historia de este país. Datos muy interesantes. Los casi 700 años de asociación de Finlandia con el Reino de Suecia comenzaron en 1154, con la introducción del cristianismo por el rey Erik IX de Suecia. Aunque originalmente fue el sueco la lengua dominante de la administración, el finés recuperó su relevancia durante el resurgimiento nacionalista de 1842. Tras la publicación de la epopeya nacional de Finlandia, el Kalevala, por Elias Lönnrot entre 1802 y 1884. Hasta el siglo XIV, el territorio finlandés fue disputado por el Reino de Suecia y la República de Novgorod en las guerras sueco-novgorondenses, tras las que Finlandia quedó dividida entre ambas potencias. En 1808 estalló la llamada Guerra Finlandesa, que dio como resultado la anexión de Finlandia por el zar Alejandro I de Rusia, que creó el Gran Ducado de Finlandia, cuyo mandato asumió como primer duque. El Ducado de Finlandia existió hasta finales de 1917. El 6 de diciembre de ese año, poco después de la revolución bolchevique en Rusia, Finlandia declaró su independencia. En 1918 el país experimentó una breve pero amarga guerra civil que conmocionó su escena política durante años. Durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia luchó contra la Unión Soviética en dos ocasiones. La Guerra de Invierno de 1939 a 1940, apoyada en pequeña medida por voluntarios suecos, como respuesta a la invasión soviética. Y de nuevo en la guerra de continuación de 1941 a 1944, con apoyo considerable de la Alemania nazi, tras haber sido abandonada por los países aliados en su lucha contra la Unión Soviética. A este conflicto siguió la Guerra de Laponia entre 1944 y 1945, en la que Finlandia expulsó a los alemanes del norte del país. La disolución de la Unión Soviética en 1991 cambió la situación geopolítica de Finlandia, al quedar sin efecto los compromisos políticos contraídos con la Unión Soviética, lo que tuvo como consecuencia una mayor integración de Finlandia en Europa. De este modo, entró en la Unión Europea en 1995.
Y bueno, más datos acerca del lugar donde nos encontramos, llamada la Plaza del Senado. Es una explanada y un complejo arquitectónico que muestra parte de la obra del arquitecto Carl Ludwig Engel, así como una única alegoría de los poderes político, religioso, científico y comercial en el centro de la ciudad, después de que Helsinki fuera designada capital del país en 1812. Y es que este lugar y sus alrededores conforman la parte más antigua de la ciudad. Los edificios más relevantes que conforman la plaza son la catedral, el palacio de gobierno, el edificio principal de la Universidad de Helsinki y la casa Sergelholm, el edificio más antiguo de Helsinki que data de 1757. Y bueno, no siempre esto lució como ahora, y es que durante los siglos XVII y XVIII en esta zona se hallaba un cementerio. En 1812 la Plaza del Senado fue designada como la plaza principal, cuyo diseño corrió a cargo de Johan Albrecht Enrestrom. El Palacio de Gobierno actualmente alberga la oficina del primer ministro de Finlandia y de su gobierno. El edificio central de la Universidad de Helsinki fue construido en 1832. La Catedral de Helsinki domina la escena de la Plaza del Senado y fue finalizada 12 años después de la muerte de Engel en 1852. La estatua del emperador Alejandro II de Rusia domina el centro de la plaza. Dicho monumento fue erigido en 1894 para conmemorar el restablecimiento de la Dieta de Finlandia en 1863, así como otras reformas que aumentaron la autonomía de Finlandia con respecto a Rusia. Fue realizada por el escultor Walter Runeberg. Por cierto, haciéndoles un paneo, ustedes pueden ver que todos los edificios tienen las mismas características, son históricos, fíjense así, un paneito así, pero hay uno que destaca por ser un poco más moderno y es precisamente ese edificio de ahí quien le quita la posibilidad a este lugar de poder ser nombrado como patrimonio de la UNESCO. Bueno, como ya estamos hartos del frío, habían dos opciones para hacer. Una, comíamos, o dos, íbamos al sauna. Algo muy finlandés aquí de hacer y que les voy a explicar más a detalle en el video de Así es la vida en Finlandia, porque tiene que ver mucho con el estilo de vida de aquí del país. Como nosotros hacemos ayuno y todavía como que no es la hora, pues dijimos, bueno, vamos a hacer primero el sauna, nos relajamos, nos calentamos y al salir del sauna comemos algo. Y bueno, déjenme ver qué les puedo mostrar, aunque por lo que estuve investigando de ese sauna, como aquí el tema del sauna es algo sagrado, entonces como que yo ir allí y grabar muy libremente, pues no. Además de que en la mayoría de los casos, por no decir el 100% de los casos, la gente aquí va sin ropa al sauna, a menos de que sean los saunas mixtos, que en algunos casos van con bañador. Entonces bueno, déjenme ver qué tanto les puedo mostrar, los precios, un poco de las instalaciones, lo que pueda. Por cierto, y pasando nuevamente a orillas del Golfo de Finlandia, les comento que este también es conocido como el país de los 1000 lagos. Ahora, ¿por qué ir a una sauna? Porque forma parte de la cultura de este país y para entender más de cómo viven aquí, pues hay que ir a un sauna. Y además de que es una de las cosas que más abundan. Aquí hay 5.5 millones de personas aproximadamente y hay más de 2 millones de saunas. Una barbaridad. Nosotros, entre tanto, ya estamos llegando. Aquí tienen el horario, las horas de apertura, cómo funcionan de Monday a Friday, los sábados y los domingos. Miren, aquí nos están diciendo para qué es bueno el sauna, todos estos beneficios. Es el sauna para chicas, para chicos y el sauna unisex, que es ese de allí. ¿Es 18? Yeah. 18, ok. Lo primero que te encuentras es un café. Uses el sauna o no, puedes tener acceso a esta parte aquí. Y al final de acá van a poder encontrar pues las salas. Bueno, y los saunas son así básicamente lo que entras. Así es el de chicos y el de chicas. Este es el unisex. Tienes lockers aquí que activas con esta pulsera. Tienes secadores para pues después que sales del sauna. Y bueno, en lo que ya sales de tu sesión de sauna y quieres descansar, tienes esta área aquí. Está súper bonita. Además, miren la vista que tienes aquí. Y el sauna como tal, el vapor está justo a este lado. Ahorita estoy aprovechando de grabar porque no hay nada. Uy, el frío que sale.
Esto está helado. Para entrar al sauna tienen que agarrar uno de estos papelitos para poder sentarse. Aquí sí pueden ir con traje de baño y deben de ir con traje de baño en esta parte, en este sauna. Ya estamos sudadísimos. Hay duchas tanto para antes de entrar como para después de salir. Y el sauna de aquí. Miren amigos, y aquí la cultura del sauna es tan arraigada y tan importante que esa noria tiene 2 cabinas para hacer sauna. Esa que va bajando ahí que está diferente a las demás es un sauna, amigos, en una noria. ¿Habían visto ustedes eso en alguna vez en su vida? Miren, salimos a curiosear y resulta que el complejo es mucho más grande. Aquí hay otro sauna, que están viendo ustedes aquí a la derecha. Y fíjense que tenemos toda la vista aquí y tenemos estas piscinas aquí que están brutales. Miren qué genial, están climatizadas y hay un pequeño bar aquí para tomarse algo. Miren, normalmente lo que hacen es eso. Salen del sauna caliente, vienen a esta parte y se lanzan en la piscina fría que está ahí. Pero esta vez no me voy a traer porque está mucho más frío que cuando estuvimos en Noruega. En Austria, perdón. Vean cómo estoy sintiendo el poder. Miren cómo me brota el humo. La piel se calienta tanto que en lo que sales a un ambiente como este, pues resulta que sales así con todo este humero. Está genial. Es algo diferente a lo que ya hemos hecho porque desde el sauna tienes esta vista increíble. Está brutal y por 18 euros por 3 horas me parece que está bien. Y lo otro es que puedes hacer una piscina de agua helada. Bueno, una de las cosas que más me gustaron, la piscina allí, porque está caliente pero no tanto. Pero miren el humo que le sale a la piscina. No puede grabarles nada por allá bien cerca porque, bueno, hay mucha gente allí. Fíjense la vista que se tiene desde aquí, está increíble. Bueno, y después de un buen sauna se siente espectacular salir a la calle con el frío. Y miren, justo está nevando. No sé si lo llegan a notar allí. La verdad es que es un poco diferente a como lo vivimos en Austria. En Austria es como un ritual, a pesar de que el sauna pues viene de aquí. Bueno, ustedes tienen que ver el video de Austria donde estuvimos contándoles eso en el video de Así es la vida en Austria. Pero este me gustó. Tiene diferentes áreas que quizás en Austria no tenía, como por ejemplo la piscina. Que en Austria había una piscina, pero estaba totalmente caliente. Esta es como más fría, entonces como que el choque es más fuerte, ¿no? Pero estuvo brutal. Y bueno, un poco de los alrededores del lugar, ahorita que ya se hizo totalmente de noche, que está nevando. Fíjense cómo me está cayendo aquí. Ahorita lo que vamos a hacer es buscar un sitio para comer. Por cierto, es muy importante que si vienen en esta época del año, se traigan chaquetas impermeables, o sea que su abrigo final sea impermeable por estos casos, que cuando neva no se vayan a empapar, no se vayan a mojar. Miren, cada vez entiendo más la fascinación de los finlandeses por el sauna, porque cuando ya sales a la calle y te cae una nevada de estas, te sientes más a gusto, te sientes más relajado, lo aguantas más. Todo tiene su porqué. Vamos a comer en un restaurante que extrañábamos, que fue nuestro lugar. Bueno, voy a dejar que ustedes comenten para los que me siguen de cerca. Se llama Oliva, donde comimos bastante en un restaurante como este. A ver si les recuerda. El lugar es bastante elegante y bonito. Si no mal recuerdo, yo me pedía una pasta que era con pollo y creo que es esta. Al pollo ubriac. Me parece que era esa de allí. Y sí que vamos a estar probando obviamente la comida finlandesa, pero eso lo van a ver en otro video. La comida ha llegado con una velocidad demasiado rápido. Miren, me trajeron mi pasta, a Angie también le trajeron sus alcachofas fritas, una pasta también de pesto. No de pesto, de putanesca. Putanesca. Pica un pelo, pero eso sea de tomate. Buen provecho. Bueno, después de esa comidita estuvo deliciosa. Pagamos 64 euros por todo lo que vieron. No estuvo tan barata, pero ya no los esperábamos porque de este lado de Europa normalmente todo es más costoso. Ahorita ya vamos de vuelta a nuestro hotel. La ciudad tiene su encanto tanto de día como de noche, aunque de momento creo que me gusta más de noche, porque de día tú esperas a que esté soleado y realmente por lo menos hoy no lo estuvo. Estuvo todo el día así como está ahorita, pero bueno, ya de noche es un poco más común ver todo así como a oscuras. Bueno, cositas que les puedo ir mencionando. Una de las mayores comunidades extranjeras aquí en Finlandia son los chinos, tailandeses, también de Vietnam, y realmente son la mayoría de personas que hemos visto. Y algo que sí puedo destacar es que no hemos tenido tanto contacto con los propios finlandeses, pero esperemos que en los próximos días pues sea un poco más. Y bueno, ya finalmente aquí en casa, amigos míos, estamos ya descansando después de pasar todo el día
bajo el frío, la nieve, la lluvia, pero se disfrutó bastante. La verdad es que estas primeras impresiones fueron bastante productivas porque vimos e hicimos de todo un poco. Miren, ¿qué no vimos? Hasta el presidente, o sea, hasta el presidente vimos en nuestro primer día, en nuestras primeras 24 horas en Finlandia. La verdad es que miren, no nos podemos quejar y espero que les haya gustado este primer video. Yo mientras tanto ando trabajando porque bueno, después de todo un día de grabación también toca trabajar un poco más en la parte de postproducción, de organización, y en este momento estoy organizando todos los videos que ustedes van a ver antes de ver este, así que yo espero que disfruten esta serie porque apenas comienza con este primer video. Ya el siguiente episodio será el de cómo viven aquí en Finlandia. Eso lo vamos a descubrir en un próximo video, así que a mí no me queda sino invitarlos a suscribirse a este canal si aún no lo están. Activen las notificaciones y así sabrán siempre cuando subo un video nuevo. Y recuerden que si me siguen por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, allí les publico en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Así que amigos, desde aquí, desde el calorcito de nuestro hospedaje aquí en Helsinki, Finlandia, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.